Bueno, queridísimos oyentes, bienvenidos a otro segmento más de Keeping Up with the Warriors. Este es un episodio muy interesante, la verdad. Me acompaña aquí Pedro Zurita, un viajero ñoño y chismosón, como le gusta describirse. Así que nada, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a este segmento. ¿Qué tal todo? Todo muy bien y encantado de estar aquí platicando contigo, ¿eh? Una delicia poder conversar con una inspiración para quienes platican de relaciones internacionales. Muchas gracias, Fabio. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, la verdad. Pues yo creo que le voy a contar un poquito a los oyentes más o menos de dónde nos conocemos, ¿no? Porque la relación que tenemos creo que es muy especial, porque al final nos conocimos de una u otra manera gracias a estos proyectos que hemos llevado a cabo, ¿no? Nosotros al hacer Warrior Diplomacy creo que hace un año y medio, tal, recuerdo que, no recuerdo si tú nos seguiste, si yo te seguí, tal, pero al final nos terminamos entrando en contacto, porque tú también tienes unas páginas muy buenas de este estilo, que ahora entraremos más en detalle. Pero al final por ahí nos empezamos a escribir tal, ¿no? Y ahora estamos aquí hablándonos, dos mexicanos que hemos viajado el mundo. Se me hace brutal, o sea, como al final por nuestras pasiones nos hemos encontrado una manera y ahora estamos compartiendo este foro. Claro, y al Entonces, final de cuentas un poco por la pandemia. Como bien decías antes, la pandemia generó proyectos de mucha gente en muchos lugares y esos proyectos se fueron entrando en contacto. Que de no haber existido la pandemia, quizá no hubiéramos tenido ni el tiempo ni la oportunidad de desarrollar estas inquietudes que teníamos. Entonces también de alguna forma agradecer a la pandemia por estar hoy platicando tú y yo juntos aquí. pues sí, de las cosas, de las pocas cosas buenas que a lo mejor eso es el COVID Siempre hay que trajo, encontrar ¿no? las cosas buenas también. Hay que ser un idealista en la vida, estoy de acuerdo. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, pues yo creo que podemos introducir un poquillo eso mismo, ¿no? Pedro, tú tienes unos proyectos increíbles y creo que te voy a dejar a ti presentarlos porque no creo que yo lo pueda hacer mejor que tú. Muchas gracias. Mira, uno y el que más me sorprende es el de la mapoteca. Yo colecciono mapas y cuando empieza la pandemia, bueno, colecciono mapas de México del siglo XIX específicamente. Y cuando comienza la pandemia, comienzo a compartirlos en mi perfil personal de Instagram y si antes tenía 5 likes de mis fotos personales con los mapas, de repente tenía 100 likes. Y yo decía, qué efecto tan peculiar. Abrí una cuenta específicamente para compartir esos mapas y resultó de mucho interés para mucha gente, tiene ya 50 y tantos mil seguidores y para mí es un gozo poder estar compartiendo de lo mucho que hay que aprender de la cartografía. La cartografía es el libro que nos lleva a viajar por la historia y por diferentes regiones. Yo soy apasionado, por eso los he coleccionado durante hace muchos años y esto fue desencadenando muchos otros proyectos y uno más reciente, que también es inspirado justamente en Warrior Diplomacy, es hablar junto con un amigo que fue embajador de México en Singapur acerca de conceptos básicos del mundo de la diplomacia, de las relaciones internacionales y de la geografía. Entonces, en este otro proyecto que se llama La República de Cocos, conversamos él y yo de forma muy sencilla sobre conceptos que se hablan de forma más formal. Por ejemplo, qué significa entregar las cartas credencial de los embajadores, o cómo se administra una embajada, o cómo es el proceso para eh, aligerar la carga de las visas entre países. Y al mismo tiempo vamos tocando chismes de diferentes países. He tenido la oportunidad de viajar por cantidad de lugares de los más recónditos del planeta y pues siempre es grato poder conversar cómo es la vida en Papúa Nueva Guinea, cómo es la vida en Timor Oriental, cómo es entrar a Corea del Norte, a Turkmenistán, en fin. Entonces, estos dos Wow, proyectos son los que más me entretienen, además de otras cosas que hago claro. para mantener a la familia también. Estoy de acuerdo contigo y yo digo, yo todavía no tengo una familia ni nada, pero es verdad que ya uno necesita pues perseguir una carrera y los proyectos que uno tiene son como tus hijos, ¿no? Los hijos de la pandemia, casi casi. Y se les tiene Claro, una pasión. Yo, Warrior, de verdad que lo veo como ese proyecto con el cariño que le damos con la pasión, el tiempo y cuando ves resultados que a la gente le gusta y lo que puede también dar al mundo, no sé, siento que es algo brutal y hay que agradecer a la tecnología que podemos ahora expresar y canalizar nuestras pasiones de esta manera, ¿no? Creo que es algo que democratiza un poco la información, democratiza ser un blogger, un periodista, tal,
Y yo me siento cada vez más contento de cuando la gente nos reconoce el trabajo, porque de verdad le ponemos un buen y estoy seguro que ustedes igual. Yo he escuchado sus Claro, episodios y me encantan, aprendo muchísimo, me divierto. Nathan también es un personaje, me encanta y aparte tienen tanta experiencia, tú has viajado por cada rincón o casi cada rincón del mundo y se complementan muy bien, me encanta y me encanta cómo se presentan como el embajador de la República de Cocos en México y su cónsul, ¿no? En Monterrey, me encanta, es correcto. Es un poquito jugar con esta idea y hacerla más amable, ¿no? claro. Que creo que esa es definitivamente la intención y como dices tú, democratizar la información. Eh, a mí me tocó todavía una época en donde pues la única forma de aprender era a través de los libros y los libros a veces con conceptos más sofisticados eran mucho más costosos. Entonces pues, se apartaba a la gente de poder acceder a ese tipo de información y ahora la realidad es que cualquier persona que tiene un interés particular y la facilidad de conversarlo, tiene también la posibilidad de hacerlo a través de un blog, de un podcast y pues todos los demás lo agradecemos porque tenemos acceso a esa información nueva, ¿no? Sin duda, sin duda. Y Y cuando bueno, hablas de los rincones del mundo, algo que te platicaba antes, muchos rincones me faltan todavía y uno de los que hoy estaba haciendo recapitulación, Grecia, nunca he estado en Grecia, nunca he ok, estado en Bélgica, a pesar de, como te decía ya antes, pues haber estado en los lugares más peculiares del planeta, ¿no? Entonces, claro. son asignatura pendiente para también el blog de la República de Cocos. Oye, pues Bélgica es un país muy curioso, la verdad, pero siento que no es tan exótico como otros lados del mundo. O sea, es un lugar Claro. increíble para crear tu carrera. Ahora que yo estoy viviendo aquí como mexicano, de verdad que hay muchas oportunidades internacionales para este estilo de mundo y está brutal, pero así como un lugar ideal para vivir, pues también llueve mucho, es un poco gris. Entonces también tiene sus cosas buenas y cosas malas, al igual que México. Yo, México creo que es un país increíble. Tiene muchas cosas que me llaman, que amo, es mi cultura, mi gente, pero también tiene otras que dices a lo mejor puedo buscar mejores condiciones de vida en otro lado, ¿no? Yo creo que eso es algo que muchos mexicanos, es un dilema que mucho mexicano tiene en la cabeza, ¿no? Cuando tienes esa oportunidad de emigrar, pues emigras Sí, sin duda, sin ¿sabes? duda. Yo antes notaba, antes hace unos 15 años, notaba que gente que migraba tenía la posibilidad y deseo de regresar. Ya no lo Ujú, noto tanto. La gente que migra ya no ve como una posibilidad de regresar a México. ¿Por qué? Porque ya desarrollan una mejor carrera, porque claro. la situación en México ya no invita tanto a regresar. Y antes era una realidad. Ibas a estudiar tu maestría con la intención, en algunos casos, de regresar. Ahora realmente el que tiene la oportunidad de estudiar una maestría fuera y desarrollarse laboralmente fuera, Total. ya olvidas la posibilidad de regresar a México. Y es Yo una fíjate, tristeza eso, ¿eh? Cora, sí, sin duda, porque al final es tanto potencial que el país pudiera aprovechar que se pierde. Y digo, bueno, no se pierde, pero al final no estaría mal que el país lo pudiera contener, ¿no? Y de hecho yo ahora estoy un poco con ese debate porque estoy acabando mi maestría, estoy en el último semestre, quiero hacer mi tesis sobre los flujos migratorios en el sur del país y pues tengo que volver en el verano a México para estar con la familia y porque prefiero no pagar renta y estar con ellos. Entonces pensaba eso, ¿no? Y si logro encontrar algo, a lo mejor el resto del año, no sé qué, o sea, a mí no me molestaría quedarme un rato. Pero sí es verdad que ya teniendo las posibilidades que tengo Claro. aquí en la carrera, pues sí mi plan a lo mejor a mediano plazo es regresar y sí establecerme un poco más acá, ¿no? Claro, y Que es una tendencia que yo veo generalizada en toda América Latina y sí, en buena parte de África. Quien migra lo hace para quedarse, sí, ya no con la intención de regresar, a menos que sean retornos breves, como dices tú, para descansar, para visitar familia, para ahorrar ahora que está de moda esto sí, sí, sí. de los migrantes del software que regresan por un periodo de 6 meses para ahorrar costos y vivir en un lugar lindo también, ¿no? También la magia del teletrabajo, que es otra cosa que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Poder ser flexible y trabajar desde donde puedas. Yo también creo que eso es una ventaja. O sea, no sé si tú has tenido la posibilidad de trabajar desde otras partes del mundo, pero ha de ser una cosa muy bonita, ¿no? Poder Pues cumplir esa parte y poder conocer el mundo. Pues sí, lo aproveché en octubre pasado, nos fuimos a pasar mes y medio en Tailandia con la intención de estar trabajando desde allá. Wow. Pocos lugares son más baratos en condiciones de vida que América Latina y el sureste asiático es uno de ellos. Entonces, para un latinoamericano, buscar ese lugar donde puedes ahorrar, como lo hacen los europeos cuando vienen a América Latina, son pocos los sitios, ¿no? Uno de ellos Claro. es en el sudeste asiático y se trabaja muy lindo. El único problema pues son los horarios. Sí, me imagino. Yo también, de hecho, yo lo sufrí mucho porque hice unas prácticas con la UEA, la Organización de Estados Americanos, el cuatrimestre pasado, horario Estados Unidos, y yo estando en Bélgica. Entonces me tocaba maestría de 9 a 3 más o menos, y luego de 3 y media a 4 hasta las 11 de la noche era el horario laboral.
y sí fue un cuatrimestre donde me tocó sufrir. Al final lo sacas, pero es duro, es muy duro y no me imagino desde Tailandia. Pero bueno, es una Sí, tendencia. Yo creo que las posiciones laborales ahora que están distribuyéndose por toda la geografía del planeta, pues va a ser una tendencia estar trabajando en horarios diferentes al día calendario. Es decir, sí. cada vez vamos a ver más gente que está trabajando entre 7 de la noche y 11 y 12, ¿no? Porque está pues resolviendo cosas en otro uso horario por Claro. completo, ¿no? Cada vez va a ser más recurrente eso. Y al mismo tiempo creo que cambia también la tendencia de laburo, porque al final ahora no compites con un mercado local, sino con un mercado internacional, que a lo mejor hasta tú como empleador te conviene tener a gente de un lugar donde le puedes pagar menos, ¿no? Entonces, también creo que son cosas que hoy en día la gente que empieza a entrar al mercado laboral dice, Dios, esto es que en 10 años no eran así las cosas, ¿no? Claro, mucho más Es muy competencia, curioso. sin duda alguna. Sin duda. Pero bueno, entrando en hablar de viajes, de rincones del planeta, te quisiera preguntar eso, de todos los sitios que has visitado, cuéntame así uno que te venga a la cabeza donde hayas experimentado algo completamente distinto de lo que cualquier mexicano crees que en su día a día pueda ver o tal. Así una buena anécdota de un viaje que digas, uff, qué historia. Híjole, hay demasiadas, ¿eh? Quisiera encontrarte una, la más impactante, pero te voy a compartir dos o tres que me vengan a la cabeza. Una, Turkmenistán. Llegar a la capital Ashgabat es un circo, es algo que no te imaginas. Por más que hayas leído acerca de cómo es el sistema económico, cómo es el sistema político de allá, llegar y vivir en la ciudad de Ashgabat es una locura. Es una ciudad famosa por ser construida en mármol. Entonces, una ciudad completamente blanca, Ok. elegante, limpia, ordenada, pulcra, pero con un orden que es notorio Una de un autocracia. gobierno represor, ¿no? De una autocracia. Entonces, pues eso lo valoras y te das cuenta lo impresionante que es visualmente, pero lo difícil que es para viajar. Es un país en donde el turismo es muy controlado y siempre tienes que tener a un guía, como es el caso de Corea del Norte, que de hecho también ahí fue una Wow. reflexión. Mucho escuchamos de lo peculiar que es Corea del Norte, porque es el enemigo por definición de Estados Unidos, probablemente, El pero eje del mal. poco escuchamos de Turkmenistán, que tiene una situación política muy similar. Y no la sabemos porque pues no llega a los medios, pero tú estás allá y también siempre estás con un mentor, con un guía que está pegado a ti. Pero yo siempre he encontrado la forma de zafarme un poquito de ellos. En Corea del Ujú. Norte lo logramos, y esta es una recomendación por si alguien quiere ir a Corea del Norte, siendo latinoamericano es más fácil, porque Mm, al europeo lo ven como alguien que tiene una visión muy occidental sobre su país. Al latinoamericano no les importamos, entonces no te ven como un riesgo. claro. Y si tú mantienes tu conversación con tus guías norcoreanos en el aspecto personal, en el aspecto del día a día, bajan mucho su guardia. Pero si estás cuestionando cómo es el sistema político, si preguntas por qué no hay elecciones, si preguntas cómo es el gobierno local, pues el guía se va a ir cerrando y va a entender que contigo en particular tiene que ser más cuidadoso. Pero si es el caso, como en mi grupo de amigos, que una de mis amigas les preguntaba a la guía, eh, dónde compran ¿cómo le llaman? Una pistola de aire para Ujú. secarse el pelo o dónde se van a hacer las uñas, pues la conversación se vuelve mucho más humana, mucho más, sí, más personal y bajan mucho la guardia, al grado que cuando había que hacer algunas visitas que yo no tenía interés de ver, yo me quedaba caminando tranquilamente en Pyongyang sin nadie. ¿En serio? Y eso lo he ido aprendiendo, que en muchos lugares donde hay cierto control, tienes tú que ir viendo con tus guías cómo bajarles la guardia. Y lo logré también ahí en Turkmenistán y la forma es irme a correr. Les digo, oye, ¿sabes qué? Yo me gusta irme a correr en la mañana. ¿Me acompañas? No, no, no. No, no, ve tú. Y la verdad es que irse a correr en cualquier ciudad, por si a alguien le interesa el tip, es una maravilla. Es una forma fenomenal de conocer las ciudades porque vas viendo lo que te va a Sí, interesar, lo que te va interesando y después ya vas con más tiempo. Entonces, recorrer Ashgabat corriendo wow. 5 o 10 kilómetros te da una perspectiva muy interesante sin quien te esté toreando, sin quien te esté guiando. Eh, y eso me recuerda también a a Somalilandia, en donde también necesitas llevar Wow. un soldado que te esté acompañando. Un Mismo lugar caso, más peligroso, ¿no? Ahí sí que hace sentido, ¿no? Porque el Cuerno de África, uf, está duro, está duro. mira,
Yo estaba estaba al tanto de la situación en el Cuerno de África y aún así quería conocer Somalilandia y sabía que tienes que llevar un soldado que te está acompañando de manera permanente, que tú tienes que pagar sus viáticos, por cierto. Pero la forma en que yo entré me permitió ser un poco más libre porque no entré por el aeropuerto, es decir, no entré por los puntos naturales de control migratorio, entré por una frontera con Etiopía caminando, literalmente. Entonces ahí no había el Ministerio de Guerra que me tenía que asignar al soldado. Entré como hijo de vecino y Mm. llegué a la capital como hijo, con nadie más. Ya estando en Hargeisa, ya tuve que ir al ministerio, ya me asignaron a un soldado, pero estuve 3, 4 días sin un soldado caminando libremente por la ciudad. Y lo mismo, apliqué la de me voy corriendo. Quería visitar unas pinturas rupestres que están en la sierra. eh, y el camino para llegar era muy ingrato, era un camino de ripio con muchas piedras, el auto iba súper despacio. Les dije, ¿saben qué, señores? No les moleste si me bajo y me voy corriendo hasta la entrada de la cueva, que eran 6 kilómetros. Ujú. No, no, no. El soldado tenía que correr conmigo, lo empezó a correr los primeros 300 metros, decidió regresarse al auto y subirse en el auto. Yo me fui corriendo, llegué antes que ellos, visité el lugar solo, sin nadie, sin la presencia de ningún guía. Entonces son ese tipo de pequeñas cosas que te permiten disfrutar ese tipo de lugares difíciles de una forma más auténtica, si se puede decir, ¿no? He viajado por el mundo, he tenido la increíble suerte y el privilegio de poder hacerlo, pero ir a lugares así de exóticos, fíjate que nunca he tenido la chance. O sea, yo creo que lo más, entre comillas, exótico para mí, yo creo que ha sido Tokio y Kioto, lo más lejos que he estado, porque en Europa he viajado mucho, que llevo viviendo aquí casi 10 años. Estuve en Argentina un rato, entonces viajé un poquito por allá. Bueno, México me lo conozco muy bien. Viví en Canadá un rato, pero me encantaría visitar, bien lo has dicho tú, Tailandia, todo el sureste asiático, va a ser precioso, bello, y unos paisajes, unas playas. África me encantaría muchísimo. ¿Sabes? Un país, no sé si lo conocerás, Namibia, se me antoja muchísimo. Tiene un Claro, desierto bello con una fauna preciosa. Pero claro, Somalilandia, fíjate que nunca está son en mi lugares más lista. fantásticos. Y Corea del Norte, fíjate que sí me gustaría ir, pero me da miedo que me pase algo. Yo me escapo del No, no, guardia y de seguro que aparezco en las noticias como no, 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 no. Mira, estudiante internacional. créeme que mucho de ese temor que tenemos es por todo lo que escuchamos en los medios tradicionales, que parte de su agenda es construir ese tipo de enemigos para Occidente. Si tú vas como un viajero normal, ahora si tú tienes que ser más cuidadoso porque tú por tu interés particular por el mundo geopolítico, pues bueno, naturalmente vas a tener ganas de entender Claro. mejor cuál es la dinámica geopolítica local y vas a tender a hacer ese tipo de preguntas. Pero como te decía antes, si te reservas esas preguntas, si te autocensuras, te la vas a pasar muy bien, es la realidad. Si mantienes Sí. tu conversación a el equipo de básquetbol que estás viendo jugar en el estadio, si te mantienes tu conversación a hablar acerca del pequeño accidente de tránsito que acabas de ver ahí, tu estancia va a ser bastante buena y aplica la lógica a final de cuentas. Nunca Total. hagas nada que parezca mínimamente un delito, ¿no? Como Sí, no, no no. lo harías en ningún otro lugar. Si te portas bien, pues no hay por qué tener ningún temor. Qué cosa más Entonces, loca, de verdad. te deseo que vayas a estos lugares muy pronto y todo es parte de una evolución. Sí. Naturalmente, mira, yo lo veo con el tema de la corrida. Empiezas corriendo 5 kilómetros, te aburres, corres 10, después quieres correr medio maratón, corriste el medio maratón, ahora quieres hacer el maratón completo, corres el maratón, ahora quieres hacer 50 kilómetros en las montañas, después quieres hacer 100 kilómetros en las montañas y es ir avanzando lo Sí. mismo. Cuando estás viajando, dices, bueno, pues ya conocí esto que me es muy cercano culturalmente hablando, ahora quiero conocer un poquito más y vas Claro. aprendiendo y vas escalando y te vas sintiendo cada vez más cómodo en cada uno de los lugares. Al No, grado y el que, mundo es bellísimo, o sea, siento que eso es algo que a lo mejor en México no siento que se aprecia tanto lo variado que es el mundo y déjate otras partes, o sea, nuestra misma región, Latinoamérica es tan bella, tan variada, tan única y siento que igual en Europa se tiene una concepción distinta y nos ven muy homogéneos, o el mundo latinoamericano. Y ya que entiendes las diferencias entre los chilenos, los paraguayos, argentinos, es un mundo increíble. Yo te digo, tuve la suerte de estar en Argentina y me decían muchos, tú eres latinoamericano, ¿qué haces haciendo tu intercambio de vuelta en Latinoamérica? Ya te escapaste, güey, ¿qué haces volviendo? Y yo, claro, para nada, me estoy yendo al sur, que nada que ver con México, y dicho y hecho, nada que ver. Y bellísimo, de verdad que Buenos Aires, todo lo que vi por allá, me encantó, me sí, yo encantó. creo que dices muy bien, tenemos esa idea general de que el otro tiende a ser más homogéneo de lo que realmente es.
por falta de información Claro. probablemente, por estar lejos del contacto con su cultura, y ese es el tema que se habla de África. Cuando hablamos de África, y mucha gente asume África como un país, Total. y como un país en donde se habla el mismo idioma y se tiene el mismo gobierno y se tiene quizá la misma bandera, pues tienes una realidad que no solamente son 54 naciones, sino que hay una cantidad amplísima de etnias Sí, que entre ellas no se conversan. Si tú estás en Nigeria, hay, no sé, 80 idiomas, los Igbo pues no entienden a los Igbo, y los Hausa tampoco los... Pero tienes que estar ahí, tienes que claro. hacer el esfuerzo por conocerlos mejor, ¿no? Y eso es la maravilla de tener podcasts como el tuyo, que te Sí, permiten conocer mejor a todos tus oyentes, conocer mejor, viajar a estos sitios, y entender que no es un monolito. Los claro. continentes no son un monolito, ¿no? Nosotros intentamos mucho también balancear eso, ¿no? Tratando de traer a invitados que sí que han tenido estas oportunidades y que vengan al show a dárnoslas, porque lo recuerdo muy bien cuando hablamos de Irán, decíamos, Irán es un país increíble, pero necesitamos hablar con alguien que ha estado ahí para que nos cuente. Pero al Claro. final, y eso está curioso, porque primero hablamos con un chico español que se fue allá de intercambio, una experiencia especial, muy buen episodio y nos encantó, pero ahora tuve la oportunidad de hablar con una compañera mía de la maestría iraní, una chica y me contó su historia como mujer en Irán y claramente así es las cosas allá. Yo era con lo que está pasando ahí, una locura. Y me encantó, ¿no? También yo creo que esa es la cosa de hacerlo en español y en inglés, ¿no? Algo que nos ha permitido también poder traer a gente que no habla el idioma, no tienen el bellísimo premio de hablar nuestro bellísimo idioma. Y nos ha encantado, de verdad que yo te digo, le tengo una pasión a esto y me encanta que la gente que nos sigue, que nos escuche, les podemos aportar algo distinto, ¿no? Digo, nosotros analizamos, nosotros contamos, pero cuando traes la perspectiva de alguien que ha estado ahí, te cambia el panorama, ¿no? Y eso es algo que creo que damos, que los Y déjame podcasts le ver, dan a la gente, que las clases faltan, ¿no? En las clases te dan el libro, como tú bien lo dices, y genial, pero necesitas algo más para de verdad entender el mundo. exactamente. Y la perspectiva de género también, ¿eh? Sí, Déjame decírtelo, sí, fue algo que observamos. Tú lo platicas que en el capítulo de Irán, pues una perspectiva de un amigo tuyo, pero después una perspectiva de otra amiga. Son historias totalmente diferentes. Y déjame platicarte algo que yo observé también en Corea del Norte. Éramos 7 u 8 amigos, 3 eran mujeres, el resto éramos hombres, y los hombres observamos una cosa y las mujeres observaron totalmente otra. Es decir, la lección de Corea del Norte fue muy clara por cuestión de género. Y conversarlo, es decir, yo no hubiera entendido, no hubiera aprendido tanto de Corea del Norte si no iba con amigas, porque ellas tuvieron una sensibilidad para entender y observar otras cosas que nosotros los hombres no vimos. Y para ellas quizá la experiencia fue una y otra al platicarlo con el resto de los amigos hombres, para que observamos ciertas cosas que para ellas les pasaron por alto, ¿no? Entonces, qué padre, qué bueno tener esta oportunidad de enriquecerlo con visiones tan diferentes, ¿no? no, al final de verdad que yo siento que el fenómeno de los podcasts es brutal y no sé si ustedes lo han notado con sus oyentes, con la gente que les escucha, cómo se crea esta dinámica de un oyente al final te termina conociendo. O sea, Pedro, creo que te conozco a ti más de lo que te conozco por estarte escuchando tu voz. Al final te terminas asociando con las opiniones y hasta te dan ganas de intervenir en el podcast, ¿no? Uno deja de hablar y uno quisiera contestar. Y siento que ese fenómeno le pasa a la gente que nos escucha y que nos conoce un poco más de lo que creemos. Y a mí se me hace muy raro luego cuando nos mandan mensajes y es como, es que esta gente siento que tiene un vínculo distinto conmigo, pero pues yo no lo puedo ver tanto porque estoy de esta parte del micrófono, ¿no? Y se me hace increíble, o sea, al final es una manera distinta de conectar con gente que tiene tus mismas pasiones y a mí me encanta, de verdad. Luego hemos hecho un par de quedadas, una en Madrid y una en México. Y conocimos a la gente que nos escuchaba y se me hizo de verdad increíble. Ves ya la gente que está detrás de Spotify y muy recomendable. Sí, no, yo te los felicito mucho por ese tipo de reuniones que han hecho, eh, de acercarse con la gente que los escucha, porque debo decirte una cosa, para muchos de los que escuchamos el podcast de ustedes, son como ídolos. Ay, no digas eso, Ustedes, me sí, elevas el ego, claro. ¿eh? No se me va a bajar Pues la cabeza, ¿eh? es un poco la intención de reconocimiento, de decirles, tienen un material tan padre, tan fresco, tan claro en la forma en que nos pueden ayudar a entender mejor el mundo, que los vemos como personajes importantes, y tener la posibilidad de tomarse una cerveza y de conversar con ustedes y escuchar de manera personal sus opiniones es un privilegio y es un gozo. Entonces, esas ocasiones que han hecho esas quedadas, créeme que quienes han asistido son memorables.
Sí, no, fue muy bueno y también me encanta que nuestro público es gente joven, gente que está empezando sus carreras, tal, porque también es algo que le tratamos de poner mucho énfasis al podcast, ¿no? Tratar de representar a ese profesional joven, porque a la gente mayor la escuchas en conferencias, en la televisión, en las noticias y nos hace falta a los jóvenes también estar metidos en este mundo, ¿no? Porque también valemos, o sea, al final se nos va a quedar el mundo a nosotros y se vienen obstáculos complicados, entonces necesitamos esas herramientas y estar activos. Y siempre que tenemos la posibilidad de traer a alguien joven, lo intentamos, ¿sabes? Y al final lo vemos en las estadísticas un poco. La gente que más nos escucha es gente entre 18 y 25 años. Y es nuestro objetivo al final. Wow, Así que brutal. pues Así que sin no duda. sé, Pedro, si yo podría seguir hablando a ti aquí contigo un buen rato. Yo no sé cómo estás de tiempos. Los keepings suelen durar media hora, pero oye, si tú estás aquí contento y no tienes nada que hacer, le dejamos Mira, si otro quieres, ratito, con ¿eh? mucho gusto le damos unos 15 minutitos más, que a mí Me son temas que a mí parece, me gustan mucho. Todo me lo que parece significa brutal. geopolítica, geografía, cartografía, para mí son temas Y yo estoy muy seguro que los divertidos. oyentes lo van a agradecer, de verdad, que la conversación está fluyendo muy bien. Y hablando de temas geopolíticos, ¿tú cómo ves el mundo ahora? Tú que lo has conocido, lo has recorrido, ¿cómo ves la situación del planeta, los países? Híjole, es muy buena pregunta. Eh, déjame, déjame comenzar por eh, regresándome a los tiempos en que estaba en la carrera. Yo estudié en Ujú, una universidad de corte totalmente liberal, el TEC de Monterrey. Estudié claro, economía. Entonces, tengo un bagaje naturalmente, pues, de corte liberal. claro. Sin embargo, viajar y estar conociendo tantos países con sistemas políticos diferentes, con logros diferentes, con estrategias de crecimiento diferentes, me ha hecho cuestionar mucho si estos valores occidentales son los únicos o los correctos. Em, y, y al hacer esto, trato de ver que el mundo tiene paradojas que hay que resolver y no son tan sencillas de hacerlo. Y, y que los caminos propuestos quizá no son los adecuados. Me sorprende mucho ver ejemplos en Malasia o en Corea del Sur, que eran naciones, Corea del Sur en particular, que hace 40 o 30 años tenían una economía muy similar a la de varios países latinoamericanos y hoy están a la par de Japón. Y lo hicieron no con un sistema necesariamente democrático, lo hicieron con un sistema partidista. Entonces, yo cuestiono mucho esto de si los modelos occidentales son los más adecuados. Ok. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo veo el mundo actualmente? Pues veo que estamos en un parteaguas en donde se tienen que definir nuevos valores probablemente, en donde quizá es momento de cuestionar si los valores que hemos utilizado en los últimos 300, 400 años van a quedarse o tienen que actualizarse, acomodarse y quizá, no sé si vaya a suceder, a lo mejor estamos ante la imposición de unos nuevos valores de corte oriental, Sin duda, que no estoy son de los acuerdo. más, no estamos familiarizados con ellos, no nos gustan quizá, pero a lo mejor es el momento en que el mundo va a ir cambiando, va a ir evolucionando hacia nuevos esquemas, pues, de valores, no solamente Sí, no, no, políticos, de total. No, valores estoy de acuerdo totalmente. contigo y creo que aquí es una manera de conectar directamente con el alzamiento de China a nivel internacional y Asia-Pacífico como la potencia económica, la región con más crecimiento económico. Y aquí lo que yo me cuestiono mucho y algo que hablo mucho cuando tocamos estos temas en la carrera así, es el rol que va a tener, entre comillas, la periferia, ¿no? Latinoamérica en un mundo donde ya no estamos al lado de la potencia principal, sino al lado del océano, ¿no? Y teniendo a Estados Unidos con esta ideología de que Latinoamérica es su zona de influencia directa, ¿cuál es el rol de Latinoamérica ante esta competición, ¿no? Eso es algo que yo siempre trato de tratar mucho y traer mucho a la mesa aquí en mis estudios en Europa, ¿no? ¿Cuál es el rol de Latinoamérica? Porque Latinoamérica importa y yo trato siempre de dejarlo bien claro, ¿no? Yo me ¿Y quiero cuál es dedicar el a rol que eso. tú ves entonces? Pues mira, yo creo que Latinoamérica es una zona, lo primero es que me duele mucho porque somos culturas con muchas cosas en común, pero estamos tan divididos por cosas que no hacen sentido. Entonces, yo veo una Latinoamérica con un gran potencial como mercado, como un bloque, pero es un bloque que no está sólido. Entonces, yo creo que si algo tenemos que hacer las nuevas generaciones es como tratar de quitar esas divisiones, ¿no? Entiendo que por cuestiones comerciales, económicas, políticas, es muy complicado, pero yo creo que si no logramos consolidar eso, nos van a devorar a uno por uno. Eso es lo primero. Y al final también hay que reconocer, una vez en Argentina, en mis estudios allá, leí una teoría muy buena que se llamaba el realismo periférico, que es cuando un país entiende
que no es una potencia principal, que a lo mejor es una potencia mediana o simplemente eres un país con poco alcance internacional y se vale, ¿no? Porque todos los países tienen distintas fuerzas. Claro. Entonces, entendiendo eso, saber cómo jugar tus cartas, ¿no? O sea, en la Unión Europea al final los países chiquitos lo entienden y se alían, están con los grandes para que no se los agarren uno a uno. Entonces, con eso en mente, entendiendo que Latinoamérica no es una potencia militar, a lo mejor no es una potencia económica, ¿qué podemos proveer? ¿Cómo podemos estar en este panorama, ¿no? Y ahí ya entran temas de, vale, podemos proveer con materias primas, tal, pero ¿cómo lo hacemos, no? Mi compañero de aquí de piso es argentino y está haciendo su tesis en el litio. Como Chile y Argentina tienen muchas reservas de litio y quiere hacer una tesis escribiendo cómo a lo mejor sería la mejor política para que tampoco sea abuso extractivo de las potencias, ¿no? Cómo Argentina y Chile pueden, no es esta cosa que se llama la maldición de los recursos, ¿no? Cómo evitarla. Y se me hace brutal. O sea, al final me encantaría tener más respuestas de esto, pero pues así como en términos generales, creo que esas son cosillas que Yo, a lo yo creo mejor que ahí podrían hacerse. tenemos una disyuntiva. Si Ajá, queremos mantener a nuestra región como una proveedora de recursos, evolucionar a otra en donde total. desarrollamos servicios, desarrollamos ideas. Y sí, los recursos son importantes, pero tienes que convertirte en una, si quieres participar de decisiones. Sí, claro. Si solamente aportas recursos, estás sujeto a los mercados. Sí, Si tú quieres que tu opinión sea válida, que tu opinión sea tomada en cuenta y tú imponer condiciones, pues tienes que desarrollar algo que sea imperativo para el resto del mundo. Tienes que tener sí. ideas. Y China lo Y en hizo eso muy bien. La China lo ha hecho muy tecnología, sus bien, servicios Corea del ahora, Sur lo ha claro. hecho muy bien, Singapur lo ha hecho muy bien, nosotros no, América Latina Sí, no. y se me hace brutal porque es que hemos tenido relativa paz por tanto tiempo, somos países con muchos recursos, con mucha población, estamos al lado de uno de los mercados más grandes. ¿Cómo es posible que hemos estado siempre en la parte de atrás de la fila y tantos países se nos han adelantado? ¿Qué nos ha faltado, no? Pero sí tengo mis respuestas para eso, de forma Sí, personal. Serán en otro momento, pero creo que tenemos que decidir si queremos seguir siendo proveedores nada más, claro. de mano de obra y de recursos, o generadores de contenido, no de contenido, sino generadores de ideas, generadores de Claro. servicios. Ahí está la discusión. Sin duda, el cómo está para otro episodio, Sí. pero sí, sin duda. No, y al final de verdad a mí me encanta, o sea, yo te lo juro, también tengo el privilegio de poder tener la nacionalidad española por mi abuelo y me encanta, pero nunca he dejado y por más que esté fuera, o sea, de verdad que yo por más que viajo, más mexicano me siento porque más extraño mi cultura y ahí es donde nací, donde crecí y siento que eso es algo que jamás voy a perder y quiero que eso se refleje en mi trabajo, ¿no? Porque a mí me encanta toda la geopolítica, me encanta este mundo de la política en Europa y tal, pero al final quiero de verdad terminar trabajando en las conexiones porque, no sé, Claro, siento que uno que, claro. que es de ahí, no hay que olvidarlo y hay mucho espacio de crecimiento. Así que, pues a ver cómo nos trata la vida. Mencionabas tú que tus abuelos son españoles y que tienes la Sí, nacionalidad española. Quisiera aprovechar este comentario para que tus escuchas que viven en España sepan algo más acerca de la realidad latinoamericana en función a este reconocimiento de nacionalidades. No sé si han platicado antes de la herencia judía en los América Latina. sefardíes, es verdad. ¿Lo Fíjate han que en el platicado podcast ya? no, en el podcast Mira, como tal no, pero es muy eh, curioso. es bien interesante esto que ha pasado, porque España en años anteriores reconoció la ciudadanía para muchos descendientes de aquellos que tuvieron que dejar España durante la Guerra Civil. Y después de esto han retomado también otro momento de un éxodo forzado, que fue el de los judíos sefardíes, que durante la época de la colonia en América, pues tuvieron que abandonar España porque eran perseguidos. Se establecieron en América Latina y ahora hay un proceso en el que están reconociendo a todos esos descendientes como con nacionalidad española. Y estamos viendo que en diferentes lugares de América Latina hay una efervescencia por encontrar sus raíces judías. Y es un caso bien interesante. Digo, esto sucede en Colombia, sucede en México especialmente, en algunas naciones de Centroamérica. No es el caso necesariamente de Argentina. En Argentina la migración judía fue mucho más reciente, Ujú. pero lo que estamos viendo, en particular aquí en Monterrey, es que se está reencontrando los orígenes judíos de la ciudad. Tú quizá no lo sepas, pero hay mucha gente en los ranchos cercanos a Monterrey que los viernes está acostumbrado a prender velas, como si fuera Shabbat judío. Y no son judíos de religión, pero han mantenido a lo largo de 300, 400 años ciertas costumbres. El origen de la comida tradicional del norte de México, las tortillas de harina, son
un resabio de ese panásimo judío, el hecho de que comamos cabrito, pues el Ok. cordero judío que no se acostumbraba en otros lugares. Entonces, hay una efervescencia por reencontrar esas raíces a partir de esta política española y portuguesa de reconocer como españoles a los descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados. Y no sé por qué ya sucedió lo que decías tú, que estamos platicando una cosa y Sí. acabamos hablando hasta de cocina norestense. Es que te lo digo, o sea, empiezas hablando de visitar Somalilandia y terminas hablando de qué se come allá en Monterrey. Es que por eso me encanta este segmento, de verdad. O sea, siento que complementa mucho esos episodios de análisis geopolítico profundo, que creo que es como que la base fuerte con la que empezamos el proyecto, pero hoy en día también nos gusta hablar de nuestras pasiones, lo que buscamos en la vida. Tenemos gente muy interesante que a lo mejor no queremos gastar la buena colaboración analizando tal. O sea, podemos tú y yo aquí perfectamente haber hablado del país que más te ha impactado, de Corea del Norte, y hablar de ahí, que está también genial y de hecho lo deberíamos hacer. Pero hay veces que estas conversaciones son increíbles y me encanta que la gente tenga la posibilidad de poder escucharlo y platicar contigo ha sido un placer, de verdad, Pedro. Yo te digo que tenía ya muchas ganas de hablar contigo, lo llevamos ya comentando un buen ratito y enhorabuena también por su podcast, porque de verdad que yo, no es porque estés aquí, yo le tengo mucho cariño. Así Muchísimas que gracias. muchísimas gracias por haber venido a War of Diplomacy. Estoy seguro que colaboraremos un poquito más en estos meses que Seguro se que sí. vienen y uno Fantástico. nunca sabe, a lo mejor una quedada en Monterrey no estaría para nada mal, ¿eh? Que ahí están muy ricas las Bienvenido. carnitas asadas. Bienvenido, claro que sí. Un gustazo y la verdad es que, lo repito, el podcast de ustedes es de inspiración. Muy bien hecho. Muchísimas gracias. Y no sé si nos quieres dejar a lo mejor, bueno, seguro lo dejaremos en la descripción del episodio para que también chequen Mapoteca y República de Cocos, pero igualmente si nos quisieras a lo mejor cómo contactarte o como tal. Mira, fantástico. En Instagram la cuenta de los mapas es @mapoteca_mx. Es una muestra de muchos de los mapas que he ido coleccionando. O el podcast de la República de los Cocos, en donde platicamos, conversamos con embajadores y tocamos algunos temas de países y chismes de la política internacional. Buenísimo. Pues señor cónsul de la República de Cocos en Monterrey, ha sido un placer tenerla aquí y estamos al tanto para más pláticas. Muchísimas gracias. Espero volver a platicar juntos, Fabio. Que estés muy bien.